Capítulo 9. Trabajo interno. Como sufíes, nuestra práctica espiritual es una parte integral de nuestra vida diaria. No pasamos nuestros días solos ni en rezos y meditación, sino que trabajamos en el mundo, educamos a nuestras familias y encontramos maneras de servir a la creación de Dios en nuestra vida cotidiana. Lo ideal es que cada interacción humana sea una oportunidad para el servicio y el recuerdo de Dios. Dos caras del sufismo. Hay dos aspectos en la práctica sufí. Uno consiste en desarrollar amor y fe, y el otro consiste en tornarse menos centrado en uno mismo, es decir, menos narcisista. Ambos aspectos son necesarios. Son como las dos alas de un pájaro. Ambas son necesarias para que el pájaro pueda volar. Un aspecto consiste en la profundización de nuestro amor por Dios, en abrir nuestros corazones y aprender a amar, y así profundizar nuestra fe. El segundo aspecto consiste en tornarse en un ser humano más maduro y menos afectado por nuestro egoísmo. Este segundo proceso comienza reconociendo que cada uno de nosotros tiene un ego. Todos somos orgullosos, incluso arrogantes, y nos enojamos con cualquier persona que nos diga que somos arrogantes. Esto se debe a que no queremos vernos a nosotros mismos como en realidad somos, y por lo tanto, así es como se obstaculiza el cambio. En este camino, buscamos desarrollar nuestro carácter, o, mejor dicho, buscamos volver al carácter con el que nacimos. Nunca he visto a un bebé con mal carácter. Todos nacemos en un estado de pureza original. Con buenas intenciones, trabajo duro y las bendiciones de Dios, podemos volver a nuestro estado natural. El Sagrado Corán elogia a Hazreti Mohammed sallallahu alaihi wasallam diciendo que tenía el mejor y más refinado carácter. Por mi parte, prefiero mucho más estar con alguien que tiene buen carácter a estar con alguien que es brillante o exitoso, pero que tiene mal carácter. Observar solamente las prácticas externas, llevar a cabo las oraciones rituales diarias, ayunar en Ramadán y realizar la peregrinación a la Meca no garantiza un buen carácter. De hecho, muchos musulmanes y musulmanas practican las formas externas del Islam y continúan siendo personas muy arrogantes, convencidas de que son mejores personas que todas las demás. Buen carácter significa ocuparse del bienestar de los demás, al menos tanto como el propio. En un famoso hadiz, el profeta, la paz sea con él, enseñó: ninguno de vosotros creerá realmente hasta que ame para otros lo que ama para sí mismo. Un día, el santo sufi Hazreti Ibrahim Adam, Qudusu Sirrahu, estaba en las afueras de la ciudad cuando se le acercó un soldado y le preguntó: ¿dónde está el centro de la población aquí? Ibrahim apuntó en la dirección del cementerio. El soldado pensó que Ibrahim se estaba burlando de él y, enfurecido, lo golpeó tan fuertemente que éste perdió el conocimiento. Entonces alguien se acercó al soldado y le dijo: le has pegado al gran santo Ibrahim bin Adam, Qudusu Sirrahu. Eso es algo realmente horrible. El soldado inmediatamente corrió a traer un poco de agua y procedió a lavarle la cara. Le pidió disculpas y le rogó al santo que lo perdonase. Ibrahim, que Alá esté complacido con su alma, le dijo: por supuesto que te perdono. De hecho, justo antes de perder el conocimiento, recé a Dios para pedirle que te conceda entrar en el paraíso.
¿De verdad?, le preguntó el soldado. Claro que sí, porque estaba tan contento de que Dios me hubiera enviado un castigo que seguramente merecía, que no quería ser el único beneficiario del castigo. Así que desde luego recé por ti. Esta manera de encarar la vida diaria exige mucho de nosotros. Cuando algo doloroso nos ocurre, raramente recordamos nuestro deseo de acercarnos a Dios. Si lo hiciéramos, nos ocuparíamos más de los demás y menos de nosotros mismos. Un maestro sufí iba caminando hacia su casa cuando un hombre se acercó y empezó a discutir con él. El hombre levantó el tono de voz y se tornó ofensivo. Entonces el maestro sufí se detuvo y le dijo: «Por favor, detengámonos aquí. Así puedes terminar lo que sea que quieres decirme. No quiero seguir caminando porque nos estamos acercando a mi casa y algunas personas en mi vecindario podrían enojarse por lo que estás diciendo y podrían lastimarte». Qué diferente a la manera en que nosotros generalmente pensamos. En lugar de enojarse, el santo estaba preocupado por el bienestar del hombre que lo estaba insultando. En todos nuestros encuentros, ¿podemos tratar de hacer el bien a todos aquellos con quienes nos encontramos? Es decir, ser de utilidad, brindar un servicio al otro, sin esperar nada a cambio. ¿Podemos buscar la oportunidad de servir, ya sea que nos critiquen o nos alaben, ya sea que los demás estén a gusto con nuestro servicio o no? Resulta fácil ayudar a alguien a quien le agradamos, pero es un logro magro. Ser un derviche, en cambio, es ayudar a aquellos que actúan contra nosotros de maneras que no nos resultan agradables. En cierta oportunidad, un sheikh fue a visitar a uno de sus conocidos. El hombre, al verlo llegar, le dijo: «Disculpa, pero mi casa no está lista para recibir invitados». Entonces el sheikh se fue y volvió algunos días después. Una vez más, el hombre le dijo: «Disculpa, pero mi casa aún no está lista para recibir invitados». Esto ocurrió 3 o 4 veces más. Finalmente, aquel hombre admitió al sheikh. Y mientras estaban sentados compartiendo un té, el sheikh le preguntó: «Su casa aparenta estar muy bien. ¿Cuál era el problema anteriormente?». El anfitrión contestó: «Estaba probando su amor. Quería ver si era suficiente como para seguir viniendo después de haberlo rechazado algunas veces». Y el sheikh le contestó: «Eso no es nada. Un perro va a volver aunque lo eches muchas veces. Un sufí tendría que ser mejor que un perro». Desarrollar un buen carácter reduce nuestro ego. Es más efectivo desarrollar hábitos positivos que autocriticarnos constantemente. Vamos a cambiar más a través del amor y la asistencia que a través de la crítica. En lugar de buscar reducir nuestros egos con el fuego de la crítica, es mejor desarrollar hábitos positivos y buen carácter. Si desarrollamos un buen carácter, reduciremos nuestro egoísmo y arrogancia. Asimismo, empezaremos a ver cómo las características negativas del ego son obstáculos en el camino para el desarrollo del buen carácter. En lugar de enfocarnos en nuestro egocentrismo, podemos tornarnos más sensibles hacia los demás. Podemos escuchar a otras personas más cuidadosamente y servirlas de mejor manera. Podemos desear lo mejor para otras personas, no solo cuando son amables con nosotros, sino también cuando nos hacen algo que no nos gusta. ¿Podemos servir a gente que es egoísta o desagradable? Servir a otras personas nos transformará.
Y no me refiero con esto a gestos desmedidos, como a darle a un pobre todo lo que tenemos en la billetera. Me refiero a hacer del servicio un hábito. Una palabra amable o una mirada compasiva pueden valer más que el dinero para quien necesita nuestra amabilidad. Practicando la amabilidad. Recientemente vi una película que me inspiró, llamada The World Fastest Indian, película lanzada en el año 2006 y que en España es llamada Burt Munro, un sueño, una leyenda, y en Latinoamérica, El amo del viento. Esta película está basada en la historia del neozelandés Burt Munro. Munro tenía una motocicleta marca Indian del año 1920, con la cual había paseado y corrido carreras durante años. Había establecido varios récords en Nueva Zelanda y él quería ir a las planicies saladas de Bonneville, Utah, donde se han establecido todos los récords de velocidad terrestre. En el año 1962, y sufriendo de una enfermedad del corazón, Munro hipotecó su casa, tomó un barco hacia Los Ángeles, California, y se dirigió a Utah. El personaje de Burt Munro está caracterizado brillantemente por el actor Anthony Hopkins. Cuando los hijos de Munro fueron a la filmación, se conmovieron hasta las lágrimas viendo a Hopkins actuar en el rol de su padre. Lo que más los conmovió fue ver que el actor había capturado la esencial decencia y honestidad de su padre. En la película, Munro es extraordinario por la manera en que trata a todos con amabilidad y respeto. Actúa como un verdadero derviche. Esto es muy diferente de los roles machistas y violentos que vemos en tantas películas. Como Munro era honesto y amable, todos hacían su mejor esfuerzo para ayudarlo. Prácticamente, toda persona a la que Munro conoció se hizo su amiga y lo ayudó en su viaje. Munro salió de Nueva Zelanda llevando muy poco dinero. Cuando llegó a Los Ángeles, compró un auto viejo. El dueño del local de venta de autos le permitió utilizar su taller para armar un tráiler para su motocicleta. Munro y el dueño pasaron toda la noche soldando el tráiler. Cuando el dueño vio la manera en que Munro ponía a punto su auto, le dijo: «Si alguna vez quieres un trabajo, vuelve. Eres genial con tus manos». Y en agradecimiento por el uso del taller, Munro puso a punto algunos de los autos que estaban para la venta, sin recibir pago alguno. Munro era un hombre honesto, cuidadoso y directo, y todos a su alrededor reflejaban esas mismas actitudes en su trato para con él. Munro había vivido una vida tranquila en Nueva Zelanda. Cuando llegó a Los Ángeles, fue a parar a un hotel en Hollywood. El recepcionista del hotel era un travesti, y Munro fue naturalmente amable con él, a pesar de que jamás en su vida había visto un travesti. Al recepcionista le impactó la amabilidad de Munro y terminó llevándolo por toda la ciudad. Munro nunca olvidó que el empleado del hotel era una persona, y por lo tanto no lo trató como un objeto ni tampoco lo menospreció. Hizo contacto a un nivel humano real, así como con todas aquellas personas con las que se encontró a lo largo de su camino. Cuando Munro finalmente arribó a Bonneville, le dijeron que necesitaba una autorización para poder participar. Él no se había percatado de que debía tramitarla con anticipación. La gente a cargo en Bonneville quedó choqueada al ver que su motocicleta tenía un motor que era en parte hecho a mano, con gomas improvisadas y que no tenía frenos ni paracaídas para detenerla al final de la pista. Pero algunos de los amantes de las motocicletas que estaban allí percibieron su sinceridad e intercedieron por él, así que finalmente se le permitió participar. Ese año, él estableció un récord de velocidad para pequeñas motocicletas.
de 287 km por hora, pese a que su motocicleta Indian había sido originalmente construida para no superar los 88 km por hora. Posteriormente, Munro volvió a Bonneville y estableció otros récords mundiales de velocidad. Nuestras palabras expresan nuestras actitudes internas. La actitud y la intención son cruciales. Podemos leernos el carácter y la actitud unos a otros a través de nuestras palabras. Formar el carácter lleva toda una vida, y una de las maneras de desarrollar nuestro carácter es volvernos conscientes de la manera en que le hablamos a la gente y de la manera en que tratamos a las personas. ¿Cuántas veces hemos escuchado el ideal sufi que dice, valorar el corazón humano y valorar el alma? Y respondemos, sí, por supuesto. Es fácil si los demás son amables, gente bien vestida y de clase media. Pero, ¿cómo nos relacionamos con alguien que es muy distinto de nosotros, pobre o en situación de calle, por ejemplo? ¿Tratamos a esa persona con respeto y con un corazón abierto? Además de ser una hermosa película, The World's Fastest Indian ilustra cómo un ser humano humilde y sincero es mejor derviche que la mayoría de nosotros. Silencio y soledad. Otra práctica sufi fundamental es la práctica de la halwa, es decir, el retiro espiritual. Podemos hacer un breve retiro en casa, aunque sea tan solo por unas pocas horas. No necesitamos pasar meses o años dentro de una cueva, pero sí necesitamos un poco de tiempo en silencio y soledad. Paradójicamente, las palabras son tan importantes que el silencio es extremadamente valioso. Vivimos abrumados por tanto palabrerío trivial que necesitamos ser nutridos profundamente por el silencio. Hablamos demasiado y disfrutamos muy poco del silencio. A través de la práctica del silencio podemos llegar a valorar más las palabras que decimos. Uno de mis maestros siempre nos recordaba: las palabras son como balas, así que no malgastes tus municiones. Les sugiero enfáticamente que todos pasen por lo menos 1 o 2 horas a la semana en retiro, es decir, en silencio y soledad. A todos nos resulta posible reservar esa cantidad de tiempo para enriquecer nuestra vida espiritual. Retiro quiere decir tiempo sin teléfono, ni televisión, ni radio, ni computadora, ni demás cosas por el estilo. Normalmente estamos constantemente inundados por un torrente de palabras y por lo tanto no las valoramos. Vivimos rodeados de tanta información que no la podemos absorber, y así es como terminamos con una indigestión intelectual y espiritual. Para balancear nuestras vidas necesitamos tomarnos un tiempo para estar en silencio y en soledad. Necesitamos reservar ese tiempo para estudiar el Corán y para leer los escritos de los grandes sheikhs sufíes que nos inspiran y motivan. Estudiar el Sagrado Corán. Hazreti Mohammed sallallahu alaihi wasallam enseñó: si un día es igual al día anterior, ese día está perdido. En otras palabras, como musulmanes, se nos enseña a aprender y a crecer cada día. Si no estamos creciendo, nos estamos estancando. El profeta Mohammed, la paz sea con él, también enseñó: vayan, si es preciso, hasta la China en busca de conocimiento. Así de importante es aprender para un musulmán. Y el estudio más importante para nosotros es el estudio del Sagrado Corán.
Permítanme sugerir varias prácticas básicas para el estudio del Sagrado Corán. Sefer Efendi, radiallahu ta'ala anhu, me enseñó a buscar esos pasajes que tienen un especial significado para mí. Él aconsejaba diciendo: deja que tus ojos pasen suavemente sobre el Corán y cuando algo te llame la atención, transcríbelo. Lean hasta encontrar un pasaje que los toque internamente y entonces dediquen tiempo a esas líneas. Si pueden, léanlas primero en árabe, ya que existen beneficios en escuchar las palabras originales del Corán. Después de todo, esas son las palabras a través de las cuales la verdad divina fue revelada a toda la humanidad. Después lean esas líneas en su idioma natal o en el que les resulte más accesible. Háganlo despacio y saboreen estas palabras sagradas y asimílenlas gradualmente hasta que se asienten en su interior. Noten qué es lo que más los conmueve en ese pasaje. ¿Es una frase o una palabra lo que toca sus corazones? Transcriban esa palabra o frase. Describan cómo los toca interiormente y qué significa para ustedes en ese momento. Más tarde, pueden releer sus propias anotaciones y así podrán reexperimentar esos sentimientos nuevamente. Puede ser también que cuando vuelvan a ese pasaje encuentren algo nuevo. Eso es una señal de que han crecido, de que empiezan a entender un poco más. A veces nos sentimos frustrados porque sentimos que no estamos creciendo. Muchos derviches y dervichas me han dicho eso, y a menudo yo también me siento de esa manera. Este maravilloso camino nos provee de una útil retroalimentación. Así podemos volver a los pasajes seleccionados y descubrir qué significan ahora para nosotros. Y a lo mejor podremos decir: gracias a Dios, ahora entiendo algo que no entendía antes. Quizás Dios haya abierto un poco la sabiduría en mi corazón. En eso consiste el estudiar realmente, a diferencia de lo que se acostumbra en la educación occidental. En esta práctica leemos y después nos tomamos el tiempo para contemplar lo que hemos leído. El profeta, la paz sea con él, enseñó: 1 hora de profunda reflexión vale lo mismo que 70 años de adoración. Podemos leer una y otra vez lo que nos emociona. Podemos leer y permitir que el significado se asiente. Después reflexionar y luego tomar nota. Podemos contemplar algunos de los diferentes niveles de significado. Los sabios han dicho que cada línea del Sagrado Corán tiene 7 niveles de significado. Muzafer Efendi, radiallahu anhu, decía: no, cada una de las palabras de Dios tiene 70.000 niveles de significado. En conclusión, los significados de cada palabra y de cada línea son incontables. Este tipo de exégesis, es decir, el estudio de la escritura, puede ser encontrado en muchas tradiciones. Es una antigua práctica cristiana y muchos cristianos devotos leen la Biblia de esta manera. En la India, esta es la manera en que los hindúes piadosos leen sus escrituras. Y es la manera en que los santos y eruditos musulmanes han leído el Corán. Cada palabra, cada versículo y cada sura del Sagrado Corán es una revelación. Y dado que el Corán es una revelación que viene de Dios, jamás podremos entenderlo completamente. Si pudiéramos entenderlo con nuestra limitada inteligencia, no sería una revelación del infinito. La contemplación de esas palabras nos acercará a Dios. Incluso las palabras más sagradas no podrán inspirarnos si no las digerimos adecuadamente. Es como ponerse comida en la boca y escupirla, diciendo después: esta comida no sirve, puesto que no me alimentó.
tenemos que asegurarnos de digerir lo que incorporamos y tenemos que masticarlo. Así que lean una y otra vez. Piensen en lo que leen y siéntanlo. También podemos dibujar imágenes inspiradas por las palabras. Vemos imágenes muy poderosas en nuestros sueños y de hecho, muchos derviches han tenido enseñanzas maravillosas a través de sus sueños y son enseñanzas hermosas y profundas. Lo que resulta verdaderamente importante son los significados. Concédanse a ustedes mismos, por lo menos, 1 hora por semana para sentarse y dedicarse a este tipo de estudio contemplativo. Tomen un pasaje que conozcan. El versículo de la luz del Sagrado Corán, por ejemplo, es uno de los poemas más conmovedores que existen en el mundo. Consideren este fragmento. Dios es la luz de los cielos y de la tierra. Su luz es como un nicho que contiene una lámpara. La lámpara está dentro de un cristal. El cristal brilla como una estrella resplandeciente. Se enciende de un árbol bendito, un olivo, que no es del este ni del oeste, cuyo aceite es tan brillante que casi alumbra por sí solo, incluso sin que haya sido tocado por el fuego. Luz sobre luz. Empiecen con algo fácil y denle tiempo para que ustedes puedan apreciar la belleza y los profundos significados de las palabras. Tómense un tiempo para leerlo nuevamente. Si pueden, léanlo en árabe y escríbanlo en árabe. Después, escríbanlo en castellano y contemplen los significados de este pasaje. Recítenlo varias veces, prestando atención a qué es lo que ocurre, mental, física y emocionalmente, mientras leen cada una de esas palabras en voz alta. Es importante leer en voz alta, así como en silencio. Actualmente, no leemos en voz alta excepto cuando les leemos a los niños. Leer en voz alta conmueve nuestros corazones más profundamente que leyendo en silencio, y el Sagrado Corán ha de ser recitado en voz alta. Como señalé anteriormente, el profeta Mohammed, la paz y las bendiciones sean con él, enseñó que 1 hora de reflexión y meditación vale tanto como 60 años de oración. ¿Cuánto más claro puede estar? ¿Acaso el profeta sallallahu alaihi wasallam podría haber enfatizado la importancia de la reflexión de alguna manera aún más categórica? ¿Qué significa reflexión? La práctica básica es simple. Tomen el hábito de dedicarle 1 o 2 horas por semana. Empiecen por el principio, con la sura Al-Fatiha, y vean qué pueden encontrar en esa breve sura. Se dice que es la esencia de la oración, y la esencia del Corán está en el versículo que lo abre. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el más misericordioso, el más compasivo. Solo en esta primera sura, el Bismillah es considerado parte integrante de la sura. De hecho, es su primer versículo. En todas las demás es considerado una introducción a la sura. La esencia de este primer versículo reside en la palabra Bismillah. La esencia de Bismillah está en la primera letra, la Ba, y la esencia de la Ba está dentro del punto que tiene debajo. Esto ilustra cuánto hay para reflexionar acerca de esta sura. Cualquier parte del Sagrado Corán puede abrir nuestros corazones y guiarnos. Cualquier sura, cualquier versículo, cualquier palabra. No estamos al nivel donde una letra o un punto nos van a revelar grandes verdades, pero quizás un versículo en particular nos inspire. El lenguaje puede transformarnos
y debemos considerar nuestro modo de hablar cotidiano. Las palabras que usamos no deben ser tomadas a la ligera, especialmente las palabras con las que rezamos y las palabras que cantamos en el Dikrudua. Cada palabra en el Sagrado Corán es un mensaje divino. Dios nos envió esas palabras hasta aquí para enseñarnos e inspirarnos. Cada palabra en el Corán tiene tantos niveles de significado que es como un libro en sí misma, si tan solo pudiésemos leerlo. Un buen comienzo. Había un derviche que venía de una familia pobre y nunca había aprendido a leer ni a escribir. Fue a ver entonces a un profesor de árabe, que se sentaba junto a una de las murallas de la ciudad. En los viejos tiempos, muchos maestros no tenían sus propias aulas donde enseñar, y simplemente se sentaban afuera y le enseñaban a quienquiera que viniese a ellos. Este maestro escribía sus lecciones con tiza sobre las piedras de la muralla de la ciudad. El derviche se acercó y le dijo: «Maestro, me gustaría aprender árabe para así poder leer el Sagrado Corán. Sé que soy mayor que los demás estudiantes, pero tengo un gran deseo de aprender». El maestro respondió: «Si quieres aprender a leer el Corán, estaré muy feliz de enseñarte gratis. Empecemos con el alfabeto. La primera letra es la alif y su forma es una simple línea vertical». Luego, el maestro añadió: «La alif no se pronuncia, es un soporte gráfico para las vocales». El derviche se inclinó reverentemente y dijo: «Gracias, gracias, maestro», y se fue. El maestro pensó para sí mismo: «Usualmente completo el alfabeto en la primera lección. Esto va a ir muy lento. Quizás él vuelva mañana y así podamos estudiar por lo menos algunas letras más». Pero el derviche no volvió al día siguiente ni a la semana siguiente. Pasaron meses hasta que finalmente el derviche regresó. Sus ojos brillaban y su cara estaba transformada. Se inclinó con suma reverencia ante el maestro de árabe y le dijo: «Maestro, ahora estoy listo para mi segunda letra». El maestro pensó: «Enseñarle a este hombre la lengua árabe va a llevar una eternidad». Pero lo único que dijo fue: «Veamos cómo te ha ido con la primera letra. Por favor, escribe la alif en la pared». El derviche se acercó y escribió allí la letra alif y la pared se derrumbó. ¿Qué fue lo que causó esto? Quizás fue la sinceridad del derviche. Mucha gente escribe un alif miles de veces sin que nada suceda. El derviche entendió el alif mucho más profundamente que el resto de nosotros. Para él, el alif era la primera letra en el idioma de Dios, la lengua en que el Sagrado Corán fue revelado. Para el derviche, el alif era una letra milagrosa, y él meditó sinceramente en la letra durante meses. El alif significa unidad, uno de los 99 nombres o atributos de Dios. Y el derviche llegó a comprender la unidad a través del estudio del alif. La letra fue una ventana a través de la cual él entendió a Dios. Y cuando escribió el alif, el derviche invocó la presencia de Dios, y esto causó el derrumbe de la pared. Ojalá supiese qué tipo de meditación fue la que el derviche llevó a cabo. Pero al menos estamos dando el primer paso en aprender a reflexionar, al ocuparnos 1 o 2 horas por semana leyendo, pensando, escribiendo y meditando profundamente. Esta historia nos recuerda la importancia de ser pacientes e ir despacio en nuestra práctica espiritual. Siempre queremos apurarnos y hacer más,
lo más rápidamente posible. Ir más lento en los comienzos nos llevará mucho más lejos. Usualmente queremos saltar a prácticas avanzadas sin primero hacer realidad lo que está contenido en las lecciones más básicas. Nuestros cuerpos, en cada una de las posturas de la oración, representan distintas letras árabes. Estar parado representa la letra alif. Inclinarse mientras se está de pie representa la letra dal. Arrodillarse y poner nuestras frentes contra el suelo forma la letra mim. Estas letras, cuando están juntas, forman la palabra Adam, que significa un ser humano. La práctica del dhikr. Tanto en el dhikr como en el salat, es decir, la oración ritual, nuestros movimientos tienen el propósito de traer a Dios hacia nuestros corazones. Muzafer Efendi, radiallahu anhu, enseñó: cuando recitamos La ilaha illallah, el la significa no. La palabra la está compuesta de lam y alif, y las dos letras juntas se asemejan un poco a una escoba. La es la escoba que limpia nuestros corazones. Barre el corazón y lo limpia del polvo de los ídolos y de los apegos mundanos que hemos permitido que se acumulen allí. Cuando recitamos la ilaha, es decir, no hay dioses, giramos nuestras cabezas hacia la derecha. Ya que la mayoría de nosotros somos diestros, esto significa girar hacia nuestro lado activo. Nuestras manos derechas se mueven para tomar cosas y así tratan de controlar el mundo alrededor nuestro. Este movimiento, en simultáneo con la recitación de la ilaha, simboliza decirle no a todo eso. Le decimos no a nuestras ambiciones egocéntricas y a la manera en que habitualmente interactuamos con el mundo. Así, afirmamos que Dios no puede ser encontrado en nuestras actividades realizadas en base a hábitos egoístas. Después, giramos nuestras cabezas hacia la izquierda y hacia abajo, hacia nuestros corazones, y recitamos illallah, excepto Dios. La ilaha limpia el templo del corazón y luego illallah coloca a Dios en el altar de nuestros corazones. De esta manera, estamos poniendo a Dios en nuestros corazones ahora barridos y limpios. El corazón es un templo divino, construido por Dios para albergarlo a Él dentro nuestro. En el dhikr, cuando recitamos Allah, giramos nuestra cabeza hacia la izquierda y hacia abajo. Una vez más, estamos situando a Dios en nuestros corazones. Una sola repetición de Allah o de La ilaha illallah puede llevarnos al éxtasis. Una sola repetición de cualquiera de los nombres de Dios puede transformarnos completamente. Al concluir el sohbet formal, tuvimos una sesión informal de preguntas y respuestas. Pregunta: recitar diferentes nombres o atributos de Dios me hace sentir cosas diferentes. Cuando digo Hay, es decir, el siempre viviente, siento que todo mi ser está involucrado. Respuesta: cada célula en nuestros cuerpos está viva y por lo tanto, cada célula está continuamente vibrando con el atributo divino Hay. Todo el universo existe a través del nombre Hay. En el dhikr, nuestra respiración es muy importante. Las respiraciones de todos los derviches deberían convertirse en una sola.
En el Dicker es como si hubiese un solo derviche respirando, un solo derviche que está diciendo hi. Después llegamos a darnos cuenta de que no estamos separados. Para nosotros, lo que es importante es el sentido de unidad. La unidad entre nosotros es como un imán que atrae hacia nosotros la unidad de Dios. Nuestro Dicker en grupo no consiste en una práctica individual, sino que es la práctica de toda nuestra comunidad. Nuestro Dicker no está basado principalmente en nuestros esfuerzos individuales. Siempre estamos conectándonos con algo más grande que nosotros. En el Dicker estamos buscando convertirnos en un grupo unificado y, en un sentido más amplio, estamos buscando conectarnos con la unidad de Dios y no solo con la unidad del grupo. A veces, el Dicker puede sentirse como algo abrumador, como si nuestros sistemas nerviosos se estuvieran transformando. Con el tiempo, nos tornamos aptos para recibir más energía y una inspiración más profunda. Un sheikh lo explicó de la siguiente manera. Si usted trata de poner demasiada corriente en una lamparita de 25 watts, se va a quemar. Pero una lamparita de 100 watts puede recibir la corriente eléctrica que quemaría a una de 25 watts. En el Dicker se va incrementando la corriente, de modo de que nuestro sistema nervioso sutil se hace más fuerte con el tiempo. La lamparita no puede cambiar, pero nosotros sí. Podemos llegar a retener más energía por periodos más prolongados de tiempo. Un sheikh es alguien que puede contener una carga lo suficientemente fuerte como para recargar a otras personas. Una vez un sheikh y un derviche fueron al Dicker de otra orden. Después el derviche dijo: «Mi sheikh, ¿vio a ese derviche joven? Era tan devoto, su corazón estaba tan abierto». Entonces el sheikh se rió y le dijo: «No viste nada. ¿No notaste al viejo derviche en el rincón que estaba mucho más inspirado? Un guijarro arrojado en un vaso de agua salpica para todos lados, pero una roca enorme arrojada en el océano apenas causa una pequeña ola. Estamos tratando de mantenernos conectados a tierra, para no ser sobrepasados por el amor a Dios. Estamos tratando de ser como ese océano. Después, podemos vivir nuestras vidas recordando a Dios y continuar teniendo nuestro trabajo o empleo, contestar el teléfono y manejar la correspondencia. Así como el Dicker es la remembranza de Dios, así también lo es la oración. El profeta Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, dijo que la oración es el mejor Dicker. Muzafer Efendi, radiyallahu ta'ala anhu, una vez señaló que la oración es difícil, pero el Dicker es fácil. En la oración, mantener nuestras mentes con Dios es un gran desafío, puesto que nuestras mentes siempre tienden a la distracción. Pero el Dicker captura nuestras mentes y nuestros corazones. Los grandes santos han sido inspirados a expresar su amor por Dios a través del movimiento, la respiración y la recitación rítmica de los nombres o atributos divinos. Ese es el origen de las distintas formas de Dicker. Pregunta: cuando hacemos el Dicker realmente lo disfruto mucho, pero a veces no puedo recitar o cantar con una voz lo suficientemente alta. Me enojo conmigo mismo porque no puedo recitar como los demás. ¿Hay algo que pueda hacer al respecto? Respuesta: no trate de que su voz sea muy alta. A Dios no le cuesta escuchar. Si nuestra voz no es suficientemente alta, eso está bien, ya que si el volumen fuese lo más importante, solo los cantantes de ópera serían santos.
No se trata del volumen ni de la belleza de nuestro canto. Se trata de dónde está el corazón. Su voz es naturalmente más baja. No se aísle del dicker forzando a hacer algo especial. Aislarse, separarse del dicker, es siempre un error. Recuerde, puede ser que alguien que está practicando dicker silenciosamente se encuentre en un estado interno extraordinario. Muchas veces observé a Sefer Efendi, radiallahu ta'ala anhu, en el dicker, haciendo los movimientos y sonidos más sutiles, más hermosos y más profundos, mientras que algunos de los derviches jóvenes se movían más y sus voces tenían un volumen mucho más alto. En la tradición Mevlevi, los derviches jóvenes giran activamente, pero el sheikh se mueve muy distinto, de manera mucho más lenta y contemplativa. No se preocupe, usted está bien, no se critique a sí mismo. Uno de nuestros más grandes problemas es criticarnos a nosotros mismos. Permítanse ser ustedes mismos. Sientan el dicker y permitan que éste fluya a través suyo lo mejor que puedan. Respiren junto a sus hermanos o hermanas a su lado. Mantengan el contacto con ellos. Estén con ellos. Esa es nuestra práctica. Cuando estamos parados hombro con hombro, si un derviche que tiene más tiempo en la práctica está al lado de ustedes, adáptense a sus movimientos lo más que puedan. Una parte importante del dicker es hacerse uno con la respiración y el movimiento de la persona que está a su lado. Nunca voy a olvidar un dicker en el que estaba parado al lado de uno de los derviches turcos mayores. Sentía como si mi hombro hubiese estado pegado al suyo. Todo lo que tuve que hacer era estar junto a él. Por supuesto, pensé que lo estaba haciendo mal y que él lo hacía casi perfectamente. Fue una experiencia increíble, pero me sentí mal porque pensé que estaba interfiriendo en su hermoso dicker. Pero eso era tan solo mi ego juzgando y criticando. Lo que voy a contarles ahora sucedió hace décadas atrás, pero parece como si hubiese sido ayer. Tenía fiebre, así que no tenía mucha energía, lo cual fue una bendición. No había dormido mucho la noche anterior y había tenido un sueño muy poderoso esa noche. O quizás fue una visión. Había salido de la cama porque no podía dormir y estaba recostado en el sofá de la sala de estar. Me quedé medio dormido en el sofá y vi a nuestro pir, Kudusu Sirraju, el fundador de nuestra orden. No estaba seguro de lo que había visto, pero Sefer Efendi, radiallahu ta'ala anhu, me dijo que yo había visto a nuestro pir, Hazreti Nureddin al-Jarrahi, Kudusu Sirraju. Quizás me había enfermado porque mi esposa y yo habíamos tratado de seguirle el ritmo a Sefer Efendi y quedamos exhaustos. Él se quedaba despierto dando sohbets, atendiendo y dando consejos en forma individual hasta la oración del amanecer. Después rezaba y se iba a dormir tan solo unas pocas horas. Nosotros no pudimos seguirle el ritmo. Después de un par de noches caímos enfermos. Muchos de los derviches mayores necesitan dormir muy poco, pero nosotros no pudimos seguirles el ritmo. Deberíamos prepararnos antes de cada dicker, sentarnos tranquilos, en silencio y adentrarnos en la quietud. Debemos tomar nuestro dicker seriamente. Uno de los derviches mayores, Mustafa Baba, a quien amo profundamente, a menudo venía al derga sin haberse afeitado por varios días, y se afeitaba justo antes del dicker. Se comportaba como si estuviese preparándose para una cita importante. Por supuesto, el dicker es ese evento importante. Al concluir el dicker, no abandonen inmediatamente el estado en que están. Permanezcan un rato quietos y en silencio. Como dijo un sheikh, no salten y salgan corriendo después de hacer un acto de adoración.
De la misma forma que si ordeñan una vaca, no van a saltar y patear el balde con la leche. Algo sucedió en el diker, ya sea que lo sepamos o no. Asimismo, no traten de aferrarse demasiado a su estado meditativo. No deberíamos romper nuestro estado ni tampoco tratar de aferrarnos al mismo, ya que no es posible. El momento más importante es el momento después de que la práctica acaba de terminar. Después de haber terminado nuestro diker, ¿cuánto de esa conexión interna podemos mantener? Si no podemos mantenerla ni siquiera por un corto tiempo, ¿qué hemos logrado? Por supuesto, hay un cambio natural en el estado de conciencia del diker. Somos demasiado duros con nosotros mismos cuando pensamos, ¿por qué no estoy por mayor tiempo en ese lugar inspirado? Pero eso es parte de cualquier estado temporario de conciencia. En la tradición sufí es llamado un hal, es decir, un estado psicoespiritual, el cual es temporal por definición. No nos preguntamos, ¿por qué no estoy aún en el sueño que tuve recién? No podemos permanecer en un sueño. Nos despertamos. Esos estados son como un estado de sueño. Son fugaces y son también como adelantos de estados más estables que están por venir.